Procedemos con las consultas C y D, que están relacionadas con la función borrar. Este es un borrado poder físico de los registros que generalmente en los sistemas de información solo se hace para eh, corregir errores de registros que se adicionaron y cuya validez no, en el mundo real no va. Entonces, después, esto generalmente lo es el administrador de la base de datos, ¿sí? Bien, para hacer estas pruebas, a fin de, como vamos a borrar datos físicamente, entonces sugiero que copien su base de datos a otro directorio para que puedan manipularla y no dañen la original, donde tienen las consultas que ya han desarrollado hasta ahora. Bien. Entonces simplemente la abrimos en otro lado y vamos con las propuestas de borrado. Dice borrar los pedidos cuya fecha de envío de entrega es null, ¿sí? Si nosotros miramos, aquí esta es la de descargas. Si nosotros miramos, ¿sí? Que tenga null, veamos un poco esto. Si miramos la tabla pedidos, ¿sí? Creo que acá no tenemos fecha de envío y fecha de entrega que esté vacío. Vacío es que no haya dato, pues como vemos creo que todos tienen dichas fechas. Pero podríamos, por ejemplo, borrar borrar registros que creemos, digamos, y por accidentalmente. Entonces aquí, digamos, creamos un nuevo pedido, ¿sí? Eh, digamos, por accidente creamos un nuevo pedido, él va automáticamente, observen que enumera los pedidos, ¿cierto? Digamos que este pedido lo hizo este vendedor 26 de marzo del 21, ¿sí? Y vamos a crear aquí otro pedido, ¿sí? De este cliente, ¿cierto? Lo hizo esta persona y bien. Supongamos que estos dos registros, ¿cierto? Estos dos registros se crearon por accidente, pues, o al fin los clientes se arrepintieron de hacer el pedido. Observen que no hay detalles de pedido, ¿cierto? Entonces queremos borrar esos pedidos, ¿sí? Entonces simplemente hacemos crear una consulta común y corriente, perdón, no por el asistente, sino por diseño de consulta. Sería de la tabla pedidos, ¿sí? Cerrar, y simplemente colocamos el campo, es decir, el dato que tenemos cuya fecha de entrega, ¿de acuerdo? Y le damos criterios, ¿sí? Le decimos que sea igual a null. Null significa ausencia de dato, ¿cierto? O sea que no hay dato en esa fecha de entrega. Si nosotros ejecutamos esta consulta, observen que debe aparecer pues los que tengan fecha de entrega en blanco, ¿sí? Bueno, aquí, perdón, mostrar. A ver, yo veo aquí algo. Bien, coloquemos entonces acá mejor la función, digámosle que es null, ¿sí? Esta función lo que me valida si este campo no tiene dato. Entonces, efectivamente, se ve que me muestra dos registros, ¿no? Pues aquí yo puedo mirar pues cuáles son los pedidos que tienen esa condición, ¿cierto? Ejecuto y observe que son los pedidos que acabé de crear, ¿sí? Bien. Entonces acá estamos simplemente pues en una consulta de selección, ¿cierto?
vamos a convertirla en una consulta de eliminar. Entonces, simplemente vamos acá y le decimos eliminar. Entonces, si yo ejecuto la consulta, me va a borrar automáticamente los dos. Vamos por aquí, por un lado, la tabla pedidos, ¿sí? Si yo ejecuto la consulta, me va a borrar automáticamente, me va a borrar esos registros, ¿sí? Que están pues al final de la base de datos. Entonces vamos a consulta, simplemente le digo en crear, perdón, en diseño de la consulta le digo ejecutar, ¿sí? Entonces aquí mire, bueno, que voy a quitar esta columna, que ya no la va a necesitar, simplemente entonces eliminar donde se cumpla que el dato fecha de entrega es nulo. Entonces le digo ejecutar y me dice efectivamente que va a eliminar dos filas de esa tabla, ¿sí? Y simplemente le digo que sí, estoy seguro, ¿sí? Si yo miro la tabla pedidos, ¿cierto? Observarán que dichos pedidos fueron borrados, ¿cierto? Observen, los aquí figuran como eliminados. Se eliminan físicamente, ¿cierto? ¿Sí? Si yo vuelvo y creo que abro la tabla pedidos, ¿cierto? Los había ahí marcado y ya pues aquí no figuran como tales. Bien, ese es, entonces, bueno, grabemos esta consulta como la consulta C, 4C, ¿de acuerdo? En la 4C. La 4C. Bien, ahora vamos a la parte dice que pruebe el borrado en cascada, ¿sí? Vamos a aclarar bien este concepto del borrado en cascada. Nosotros vamos a herramientas y mostramos las relaciones, ¿cierto? Entonces, veamos los siguientes conceptos, ¿sí? Por ejemplo, la relación no muchos entre pedidos y detalles de pedidos, ¿sí? Si yo señalo esta relación, le doy botón derecho y le digo modificar relación, ¿cierto? Entonces, observe que tiene activado la propiedad eliminar en cascada los registros relacionados, ¿sí? Entonces, ¿qué significa esto? Tener esto activado. Significa que si yo borro un pedido acá, ¿sí? Se borran los detalles de pedidos relacionados con ese pedido automáticamente, ¿sí? ¿Sí? De lado muchos, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces se borra todo lo que sea de pedidos hacia afuera, pero de lado muchos. Entonces se borrarían los detalles de pedidos, ¿de acuerdo? Si yo desactivo esto, ¿qué significa? Que si yo borro un pedido en la tabla pedidos, pues no me lo deja borrar porque tiene registros relacionados en la tabla detalles de pedidos. Debería entonces borrar esos detalles de pedidos de manera manual. Por ejemplo, dejémoslo así, le voy a aceptar, ¿cierto? Si nosotros nos vamos a la tabla, ¿cierto? Vamos a la tabla, ¿sí? Pedidos, y abro mi tabla pedidos, ¿cierto? Observe que este signo más me muestra los detalles de cada pedido, ¿sí? Qué productos se solicitaron en dicho pedido. Entonces yo aquí puedo intentar inclusive borrar, ¿sí? Borrar ese registro, ¿sí? Señalo el registro y lo doy aquí con el botón eliminar, ¿sí? A ver qué pasa. Entonces observe lo que me dice. Dice, el registro no se puede eliminar o cambiar porque la tabla de detalles de pedido incluye registros relacionados. ¿De acuerdo? Entonces no me permite en este caso el borrado en cascada, ¿sí? Si yo voy de nuevo a relaciones y voy y modifico la relación, ¿sí? Señalo la relación entre pedidos y detalles de pedidos y activo eliminar en cascada, le doy a aceptar, ¿sí?
Bueno, entonces acá no lo puedo cambiar porque pues se está utilizando la tabla. Entonces debería ir acá, perdón, démosle acá cancelar. Voy acá y le digo cerrar. Y de nuevo modifico la relación, ¿sí? Y activo la propiedad eliminar en cascada. Le doy a aceptar. Voy a la tabla pedidos. Señalo el registro, por ejemplo, que quiero borrar, ¿sí? Observen que este registro tiene asociados 3 registros en detalles de pedidos. 3 productos pues que le están pidiendo. Entonces miren, vamos a intentar borrar este registro acá físicamente. El 10248, perdón. El 10248. Le digo eliminar y me dice que las relaciones que especifican eliminaciones en cascada van a causar la eliminación de un registro de esta tabla, así como de aquellos. Aquellos serían los 3. Entonces le digo que sí. Observe que se borró completamente el registro en la tabla pedidos y en la tabla de detalle de pedidos se borraron 3 registros relacionados, ¿sí? Ese es el concepto entonces de borrado en cascada, ¿sí? Que bien, esto pues yo sugiero que en sistemas ya más reales no se tenga activa esa opción. Es decir, que el usuario, si yo no la tengo activa, el usuario si va a borrar algo, tiene que borrar manualmente todo lo relacionado con ese algo en las otras tablas, ¿cierto? Entonces, pues, es muy fácil así como, por ejemplo, usted llega y borra que un cliente le borran todo el historial de pedidos. Entonces yo sugiero que este eliminar en cascada no se active y que solo esto lo pueda tocar el DBA. El DBA es el administrador de la base de datos, es una persona con plenos conocimientos y conciencia de lo que se va a hacer. Usted se imagina, por ejemplo, imagine el sistema de empresas como Claro o Movistar, ¿sí? Claro, Movistar, imagínese que usted por accidente ve un empleado borre un cliente que lleve 10 años. Aquí hay una serie de tablas donde están todas las llamadas, todas las facturas, todos los pagos de ese cliente. Entonces, recuperar esa información es bastante complejo, costoso, etc. ¿Sí? Esta es la idea del borrado en cascada. ¿Sí? Vuelvo y lo repito haciendo un ejercicio. ¿Sí? Entonces, bueno, aquí, por ejemplo, hagámoslo con un cliente. Entonces, veamos si esta relación tiene activado el borrado en cascada. No, activémoslo, ¿cierto? Le vamos a aceptar. Bueno, aquí es porque está abierta esta tabla. Cerremos la tabla y ahora sí, activemos perdón. Señalamos la relación, botón derecho, modificar relación, le damos a activar en cascada. Entonces, si yo llego y abro mi tabla clientes, ¿sí? Observen, aquí tengo la tabla de clientes. Si yo abro acá, me muestra cada uno de los pedidos. Y a su vez, si yo abro uno de estos, me muestra el detalle de esos pedidos. Visualicémoslo mejor en el modelo de entidad-relación. Un cliente está relacionado con uno o varios pedidos y cada pedido con uno o varios detalles de pedidos. Entonces aquí la cascada ya es doble, ¿no? Doble es porque borra en pedidos y borra en detalles de pedidos. Entonces hagamos la prueba, ¿cierto? Si yo borro este cliente, ¿sí? Si yo borro este cliente, se borran sus detalles de pedidos, ¿sí? Y sus pedidos y detalles de pedidos. Le digo eliminar y entonces me dice que, mire, el borrado es completo. Entonces es de tener bastante cuidado. Vamos entonces con la siguiente consulta. Son las consultas de actualización de datos. Nos dicen que actualicemos el precio de venta de los productos en un 5%. ¿Sí? Entonces simplemente pues vamos a crear dicha consulta. Vamos a diseño de consulta. Eso lo vamos a hacer en la tabla productos, que es donde está el precio de venta, ¿cierto? Y lo vamos a hacer para todos los productos, pero uno podría pues utilizar criterios para determinados productos, etc.
Entonces simplemente pues uno que si quiere enseñar algunos datos pues para que visualicemos, ¿cierto? Si yo ejecuto esta consulta pues me muestra el precio de los productos, el precio de venta. Entonces, si yo quiero que esto aumente en determinado porcentaje, por ejemplo, digamos que aumente en un 10%, ¿sí? En todos. Entonces, este debería de pasar a 25,33 más el 10% sería 2,5, pasaría más o menos a 27 y tanto. Pero vamos a crear la consulta de actualización, ¿sí? Simplemente damos a actualizar y aparece una fila que se llama actualizar, ¿sí? No hay, en este caso, pues como estos no los vamos a actualizar, ¿sí? Entonces borramos estos dos, ¿cierto? Perdón. Borramos estos dos. Y le decimos aquí en la fila actualizar a qué valor, ¿sí? Entonces simplemente entre paréntesis cuadrados le decimos que va a ser al precio unidad, ¿sí? Por 1,10, ¿cierto? 1,1, ¿sí? Entonces simplemente cuando le demos a ejecutar, nos dice que va a actualizar 79 filas, porque son 79 productos. Le doy sí. Si yo miro por acá, la tabla productos, y miro el T, debe estar en 27 y tanto, véalo ahí. Y todos quedaron actualizados en un 10%. ¿Sí? Esta pues se utiliza para hacer actualizaciones masivas. Generalmente también es conveniente que lo haga el administrador de la base de datos, porque miremos algo acá en relaciones y veamos el concepto de actualización en cascada, que es el segundo, ¿cierto? Si yo tengo este activado, significa, por ejemplo, si yo cambio el ID del cliente, si solo aplica es para los campos relacionados, ¿no? Si yo cambio el código del cliente acá, ¿sí? Entonces, y ya se han registrado pedidos con el anterior código del cliente, entonces él los va a cambiar automáticamente, ¿sí? Es pues bastante útil cuando hay un cambio de campo relacionado. Igual, si yo cambio el ID del empleado, me lo va a cambiar en todos los pedidos, ¿sí? Ese sería pues el actualizar en cascada para que se los dejo para que lo prueben, ¿de acuerdo? Bien, entonces vamos a grabar esta consulta que sería la consulta, grabarla como consulta, veamos, esa es la, la consulta E, ¿sí? 4E. Y le damos aceptar.